Hoy fue un día particular. Me imaginaba hoy por la mañana temprano, tipo 9:30, sonando unos aplausos parecidos a este, pero creo que un poquito más fuerte y Había una multitud ahí aplaudiendo la entrada de dos personas al reino de Dios en el día de hoy, que no solamente cantaban estas canciones, sino que las vivían. Un día, por supuesto, uno no planea esto, ¿no? Y tenía otros planes para este domingo. Y estuve tanto a la mañana como a la tarde en estos velorios, donde les aseguro que el clima era fantástico, increíble. Recordaba con una de esas personas, estuve cenando hace poquito y después de la cena sacó su acordeón y me hizo pasar un papelón bárbaro, porque se puso a cantar himnos pensando que yo todavía me acordaba. Pero verla cantar y tocar el acordeón. Y la otra persona, la mamá de Chana, nuestra querida Chana. Otra mujer, la que conocimos como una tremenda adoradora. Tremenda adoradora. Y esta mañana cuando me llegaron las noticias, la primera imagen que tuve fue de las dos sentadas, una en cada rodilla del Señor, cantándole al oído. No hay nada mejor que vivir con el Señor. No hay nada. Es increíble, porque no solamente ellas dos que ahora están ahí con un coro de ángeles que le hacen voces, quizás tocando instrumentos que nunca tocaron, sino aún su familia, todos, con la seguridad en su corazón de que volverán a cantar con ellas. No te alejes del Señor nunca. No hay cómo vivir con Él. Y si recién te estás acercando, es lo mejor que podés hacer en tu vida. Si todavía no lo consideraste, te pido en el nombre de Jesús que lo consideres, porque vas a disfrutar de una paz que nadie entiende. Nadie entiende. La vas a disfrutar, te lo puedo asegurar. Amén. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento. Y esta también es la razón por la cual estos últimos domingos venimos hablando acerca de la prioridad de Dios, ¿sí? Acerca de que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Y hoy queremos seguir con este mismo tema porque creo que es una cuestión de seguir trabajándolo. Con una sola vez que escuchemos y con una sola vez que decidamos poner a Dios primero, me parece que no alcanza. Necesitamos trabajar en esto porque la mayoría de nosotros nos pasamos demasiado tiempo de nuestra vida poniendo a Dios en cualquier lugar menos en el primero. Y así no fue. Mal, obviamente, ¿no? Pero estamos entendiendo que cuando Dios es primero en nuestra vida es absolutamente diferente y se van acomodando todas las cosas, ¿sí? Así que vamos a seguir con eso y si alguno se perdió alguno de los mensajes no sé si es una serie, pero bueno, si se perdió alguno de estos mensajes, les sugiero buscar en nuestro canal de YouTube, busquen el video y véanlo, déjense ministrar por la palabra, ¿sí? Y trabajemos juntos en esto. Hay una historia en Génesis capítulo 4 que es la historia de Caín y Abel. Dos hermanos que fueron los primeros hijos que tuvieron Adán y Eva, ¿sí? Y la historia nos cuenta que, bueno, ellos trabajaban en el campo, obviamente habían heredado el oficio de sus padres seguramente de estar ahí con la creación y ponerle nombre y, bueno, y administrarla, ¿no? En aquel tiempo si bien Adán y Eva ya habían caído en ese pecado del cual hoy no vamos a hablar,
pero la creación evidentemente todavía estaba muy cercana a lo que fue originalmente, así que ellos disfrutaban de ese tiempo, trabajaban ahí, y creo que sus papás le deben haber enseñado a honrar a Dios. Pero la historia nos cuenta algunos detalles interesantes ahí en el capítulo 4 de Génesis. Dice que, bueno, Adán conoció a Eva, eso significa que quedaron embarazados, ¿no? Y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba la tierra. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. ¿Qué llevó? Una ofrenda. Y Abel también llevó alguno de los primogénitos de sus ovejas, de las mejores entre ellas. ¿Qué llevó? ¿Ovejas? ¿Solamente ovejas? Llevó las primeras ovejas y llevó las mejores. ¿Qué había llevado Caín? Una ofrenda. ¿Qué llevó Abel? Lo mejor. Y dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti y tú lo dominarás. Dijo entonces Caín a su hermano Abel, vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra, la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. Ahora pues, maldito serás por parte de la tierra, que abrió su boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza y andarás por la tierra errante y extranjero. Hasta ahí nomás, ustedes pueden seguir después, si quieren, leyendo la historia, ¿no? Esta historia nos hace pensar en algunas cuestiones de nuestra época también, que tienen que ver con definiciones, ¿sí? Caín y Abel tuvieron la oportunidad de definir su carácter, definir su personalidad, definir su honra a Dios, definir su adoración, definir un montón de cosas. De hecho, cuando ya había sucedido esto de que las ofrendas de uno y de otro habían sido aceptadas una y no aceptadas la otra, Dios le dio otra oportunidad para que Caín defina qué es lo que iba a hacer con su rostro. Dice que se cayó su semblante. ¿Qué significa eso? Que se enojó, ¿sí? Se enojó, se amargó, qué sé yo, un montón de seguramente sensaciones amontonadas ahí, ¿no? Y todo eso se notaba en la cara, obviamente, como se nos nota a nosotros, ¿sí? Tuvo la oportunidad de definirse y se definió, pero no hacia el lugar correcto. Entonces pensaba en estos días en que esto nos suceda a nosotros también, porque constantemente necesitamos definir cosas, ¿no? En realidad, desde que nacemos tenemos que definir cosas, ¿sí? Un niño tiene que definir si obedece a papá o si mete el dedo en el enchufe, ¿no? Un joven tiene que definir su carrera, si va a ir por una o por otra. Y a veces aquí nos pasa con los jóvenes nuestros de la congregación, si van a servir al Señor tiempo completo, si van a estudiar a la universidad, y eso saben que les van a demandar muchas horas de estudio. Bueno, en todo momento, y aún nosotros adultos, ¿sí?, tenemos que decidir, definir cosas constantemente. O sea, el tema de las definiciones, ¿sí?, es una lucha que tenemos constantemente. ¿Les pasa a ustedes? Sí, les pasa, ¿no? Me imagino que sí. Y entonces vamos aprendiendo esto, que la vida es un asunto de definiciones. Lamentablemente no tendría que haber sido así. Dios no lo había planeado. Dios nunca pensó en que vos tengas tantas decisiones que tomar por día. Cuando Dios creó a Adán y a Eva,
les dio todo servido, tenían que simplemente seguir el plan de Dios, ¿sí? Y podían tomar en todo caso una sola mala decisión. Esa única mala decisión que podían tomar era la de comer del árbol prohibido. Todo lo demás estaba servido para que ellos gocen de la vida y de la creación que Dios había hecho justamente para ellos, para nosotros como seres humanos. Pero no va que justo esa mala decisión es la que toman, ¿no? Y a partir de ahí se nos arruinó el asunto y hoy nosotros tenemos infinidad de decisiones que tomar por día, muchas, demasiadas. Algunos dicen que hasta entre 10 y 15.000 decisiones por día tenemos que tomar. Desde las sencillas, como por ejemplo qué medias ponerme a la mañana, hasta las más complicadas de con quién me casaré o qué carrera voy a seguir, ¿no? No sé si esas son las más complicadas, se me ocurrió. Pero muchas decisiones tenemos que tomar constantemente, ¿sí? Y la raíz de las, si me ayudan con la pantalla allí, por favor. Ahí estamos. La raíz de las definiciones está ligada con pelear con la iniquidad, con la maldad que hay en nosotros, ¿sí? Ese es nuestro mayor problema, pelear contra lo malo que hay en nosotros. Porque la verdad es que desde que el pecado se metió en nuestras vidas, hay maldad en nuestro corazón. Y entonces hay una lucha constante entre lo que queremos hacer nosotros, fruto de nuestra maldad, y lo que Dios quiere que hagamos de nuestra vida. ¿Sí? Así que ahí está la raíz de nuestras decisiones. La palabra definición, esa de definirse, ¿no? Se vuelve una palabra problemática porque está ligada a eso, a la lucha entre nuestro ego y honrar al Señor. O seguimos nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, o honramos al Señor con nuestras decisiones. Ahí está el asunto. El problema de las definiciones tiene que ver con un asunto de prioridades. ¿Sí? Prioridades. Miren lo que dice este texto en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Se lo voy a leer, ahí se lo puse en la pantalla a propósito porque creo que ninguno de ustedes debe tener esta versión, es la versión de la Biblia al día. Y dice, no dejen que el pecado domine sus débiles cuerpos, no lo obedezcan, no se entreguen a los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal útil al pecado. Entréguense por completo a Dios enteramente, porque ustedes han escapado de la muerte. Y deseen ser instrumentos en las manos de Dios que Él use para sus buenos propósitos. Que el pecado no vuelva a dominarlos. Ya no estamos bajo la ley, bajo la cual nos esclaviza el pecado. Ahora somos libres bajo la gracia y la misericordia de Dios. ¿De qué está hablando Pablo? De definiciones. Pablo está diciendo, definite por hacer el bien, definite por honrar a Dios, definite por no volver a pecar como hiciste tanto tiempo antiguamente, en otra vida, en el qué sé yo, antes, años pasados, lo que sea, hasta ayer, no sé, ¿sí? Pero no lo vuelvas a hacer, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros no tomamos una definición por el Señor, no tenemos tampoco las prioridades establecidas. Hablamos de esto algún domingo pasado. No las tenemos establecidas, no las tenemos ordenadas. Y como no tenemos ordenadas las prioridades, tampoco tenemos victorias en nuestros asuntos diarios. Nos va mal, ¿sí? Nos equivocamos en los negocios, nos equivocamos en tantas cosas, nos equivocamos, tomamos decisiones equivocadas. ¿Pero por qué? Porque nuestras prioridades están desordenadas. ¿Y por qué están desordenadas? Porque no nos definimos por el Señor. Porque no lo ponemos a Él primero. Este mismo apóstol Pablo que escribe ese texto en Romanos 6, escribió en el capítulo siguiente algo acerca de su propia experiencia. Capítulo 7, versículos 24, 25. Él dice, qué triste el estado en que me encuentro. Qué triste el estado en que me encuentro. ¿Quién me libertará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Y termina diciendo, gracias a Dios que Cristo lo ha logrado. Él encontró la solución, pero él quizá durante muchísimo tiempo estuvo sufriendo, como probablemente sufriste vos, como sufrí yo, la consecuencia de
prioridades desordenadas y por lo tanto mucho lío en el interior, ¿no? Mucho lío en el corazón. ¿Cuántos de ustedes tuvieron mucho lío en el corazón? ¿Sí? Mucho, hay varios. Los demás no se animan a levantar la mano, me parece, pero yo creo que algún lío chiquitito, aunque se han tenido, ¿no? Por no tener las prioridades acomodadas. Entonces, otra vez, como en los mensajes anteriores, las primicias o la primicia, poner a Dios primero, resuelve el problema, ¿sí? Poner a Dios primero resuelve el problema. Y les hago un rápido repaso de lo que estuvimos viendo algunos domingos anteriores, porque quiero que estas frases se graben en nuestras mentes, en nuestros corazones. Dijimos que primicias es la acción que caracteriza a los inteligentes. ¿Por qué? Porque si pongo primero al reino de Dios, no tengo que andar pidiendo las añadiduras. Eso dice Mateo 6:33, ¿sí? Dice, busquen primero el reino de Dios y lo demás les será añadido, vendrá. Entonces, primicia es la acción de alguien inteligente, porque poner a Dios primero significa que todo lo demás te venga de arriba, podríamos decir. Podríamos decir que sí, porque viene de parte de Dios, ¿sí? Otra frase que hablamos también algún domingo de estos: las primicias revelan tus prioridades y son el rostro de tu corazón. Lo que tengas primero en tu corazón se nota en tu cara. ¿Sí? Y no lo digo porque te estoy mirando ahora, lo digo por la experiencia de Caín. Dios es el primero que nota que cuando las prioridades no están ubicadas, nuestro rostro se transforma, se cambia. ¿Sí? ¿Te viste alguna vez en el espejo en esos momentos de enojo, de ira porque algo te salió mal? ¿Te viste? ¿Cuántos de ustedes se vieron en el espejo? Yo sé que nadie va cuando está enojado a mirarse en el espejo a propósito. Pero ¿vieron esos chistes que a veces nos hace Dios, que justo pasás por delante de una ventana o algo, ¿no? Y es como que Dios te dice, mira un cachito tu carita. Y vos decís, pero qué papanata que soy, mira cómo me estoy desfigurando. Claro, lo que es primero en tu vida define tu rostro. Define tu rostro, ¿sí? Es más, lo que yo les decía recién con respecto a esas imágenes que vemos y que nos desagradan tanto, ¿qué es lo que están mostrando? Están mostrando la prioridad de esas personas. Todo el mundo te deja ver su prioridad, tarde o temprano, todo el mundo te deja ver su prioridad en su rostro. ¿Sí? Entonces la prioridad que tengas en el corazón se va a terminar notando en algún momento. Antes de que pienses en irte y nunca vas más volver para que no veamos tu cara, te sugiero que acomodes las prioridades, quédate entre nosotros, ¿sí? Nosotros también alguna vez fuimos tan feos como vos. Pero eso es lo que hace la prioridad. La prioridad se manifiesta en mi rostro. Y si Dios es primero, es imposible no ser lindo, ¿no? Decirle al que tenías al lado, te estás poniendo lindo últimamente. Seguí viniendo a los cultos, sos cada vez más lindo, más linda. ¿Ah? Claro, todo esto sucedió porque Abel trajo de lo mejor al Señor, no solamente lo primero, sino que eligiendo lo primero, de entre lo primero sacó lo mejor, ¿sí? Y se lo trajo al Señor. Abel entendió que el que quiera tener lo mejor del Señor tiene que estar dispuesto también a dar lo mejor de sí mismo, ¿sí? ¿Cuántos quieren lo mejor del Señor? Y bueno, entonces dispone tu vida, ¿sí? Definite para dar también lo mejor de vos para el Señor. Abel dio lo mejor de lo primero, porque el Señor era lo primero en su corazón, ¿sí? Lo primero en su corazón. Otra frase que dijimos es que las primicias tienen que ver con dónde está nuestro corazón. Dice Mateo capítulo 5, versículo 21, donde esté tu corazón, allí también estará tu tesoro. ¿Sí? Donde esté tu corazón, ahí estará tu tesoro. ¿Qué significa esta frase? Significa que donde tengas metido tu corazón estará tu inversión. ¿Sí? Siempre vas a terminar invirtiendo en el lugar que te atrae. ¿Sí? Yo creo que ninguno de ustedes debe andar gastando su dinero en el casino, por ejemplo, pero ¿por qué lo hace alguien que va ahí y que es seducido por el juego? ¿Por qué? Porque su corazón está metido ahí. Entonces ahí pondrá su tesoro. ¿Sí?
Si tu corazón está en Dios, ¿dónde estará tu inversión? Y no hablo solamente de la inversión monetaria, hablo de todo tipo de inversión. La inversión de tu tiempo, la inversión de tu amor, ¿sí? La inversión de tu adoración, de tu exaltación. Todo estará puesta en Dios si Dios es primero, ¿sí? Si Dios es primero. Dijimos también que primicia significa anticipadamente, o significa el enfoque de tu mente. Es decir, la primicia me ayuda a tomar decisiones anticipadamente. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que ya no quieren tomar decisiones, digamos, reactivas, ¿no? Después que pasó algo, mira lo que pasó, ¿ahora qué vamos a hacer? Y bueno, hagamos esto. Eso es una reacción. Pero cuando nuestra mente está enfocada en Dios, cuando nuestro corazón está enfocado en Él y Él es el primero, se termina la reacción, nos volvemos proactivos porque empezamos a enfocar nuestra mente y podemos decidir anticipadamente. Antes de que algo pase, yo ya decidí cómo voy a actuar. ¿No les gustaría eso? ¿Sí? Y que nada les tome por sorpresa. Y aunque les tome por sorpresa, la sorpresa no cambia la decisión. Si yo decidí antes cómo voy a actuar frente a un negocio, si yo decidí antes cómo voy a actuar frente a una tentación, entonces ni el negocio o la sorpresa en el negocio, ni la tentación, me toman por sorpresa. Es decir, yo ya decidí cómo voy a actuar. Puede ser que no lo esperaba, pero no importa, vino y ya está. Yo ya sé cómo voy a decidir, cómo voy a actuar, ¿sí? ¿Por qué? Porque anticipadamente decidí que Dios será siempre mi primera decisión. Eso se llama enfoque de nuestra mente. Y aquí en esta historia de Caín y Abel, vemos algunas consecuencias de no definir a Dios como primero, ¿sí? Caín tenía una mente desenfocada, ¿no es cierto? Desenfocada de Dios. Dios no era ante todo para Caín. Dios no era ante todo. Por eso es que lo tomó la envidia, el poder destructivo de la envidia, ¿sí? Entonces empezaron a pasarle algunas cosas. Miren qué interesante este texto. Encontré ahí diferentes versiones de ese texto de capítulo 4, versículos 5 al 7 que les leí recién. Y se lo voy a volver a leer en distintas versiones. Dios le dice a Caín, si hicieres lo bueno, podrías levantar tu rostro, pero como tú no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Les leo otra versión. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Una versión más del mismo texto. Dice, si hicieres lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo, le dice Dios a Caín. No lo hizo, pero la verdad que podría haberlo hecho. Podría haberlo hecho. Así que interesante esto, ¿no? De que el pecado está esperando nuestra definición. Está esperando que yo decida, ¿sí? Está ahí, a ver qué decide. Claro, si no decido por Dios, me cae encima como una fiera, como un león, dice este texto. Caín rehusó dominarlo. Tenía la posibilidad de dominarlo, pero rehusó dominarlo. Entonces, ¿qué empezó a pasar en él? En primer lugar, la maldad empezó a crecer en su corazón como una planta venenosa. En esta semana les en el bosquejo que van a recibir ustedes a través de sus líderes, vamos a agregar unos cuantos versículos más acerca de esto. Bueno, no quiero complicar hoy, quiero que esto quede claro, ¿sí? Pero la maldad empieza a crecer como si fuese una planta venenosa. Una segunda cosa que le pasó a Caín es que desvirtuó su nombre, ¿sí? Porque Caín significa adquisición divina. Adquisición divina. Pero después de este hecho, después que él mata a su hermano Abel, ya nadie más lo conoció como Caín. ¿Cómo se lo conoce? Como el primer homicida de la historia. Nuestro nombre se desvirtúa cuando nosotros no ponemos a Dios primero. Manifestó un total desprecio por la vida de su hermano, ¿sí? Cosa que empieza a pasar también cuando Dios no es primero, empezamos a tratarnos mal entre nosotros. Nos despreciamos. ¿Se acuerdan que hablamos también de esa palabrita, no? La palabra desprecio, ¿qué significa? Bajar el valor, es decir, tratar a alguien con menor valor de lo que tiene.
¿sí? Y entonces se transformó en un maldito de la tierra. La tierra dice que lo había maldecido. Ni siquiera, me llamó la atención esta tarde, repasaba otra vez este pasaje, y me llamó la atención esto, que nunca es Dios el que lo maldice. Queda bien claro de que es Caín que se busca la maldición, por no haber hecho lo que Dios le dijo, ¿sí? Por no haber honrado a Dios poniéndolo primero. Y entonces aquí, ¿quién lo maldice? La tierra, la misma tierra que dice el texto que abrió la boca para recibir la sangre de tu hermano, le dice Dios. Esa tierra te maldice. Entonces, como consecuencia de la maldición, ¿qué sucedió con Caín? Mucho trabajo y poco fruto. Mucho trabajo, poco fruto. ¿Conocen a alguien así? Yo sé que entre ustedes no hay ninguno, ¿no? Pero ¿vieron que alguna vez sentimos como que trabajábamos mucho y no había mucho fruto? ¿No será porque en ese tiempo de nuestra vida Dios no era el primero? Cuidado, que no te vuelva a pasar. Que no te vuelva a pasar. Que tengas que trabajar mucho y no haya fruto que poner sobre tu mesa. Otra consecuencia que vemos en Caín es que hay ausencia total de paz y de descanso. Dice el texto, andarás vagabundo por el mundo sin poder descansar jamás. Así es el que no pone a Dios primero, no puede descansar, no tiene descanso, duerme pero no descansa, ¿sí? Se aleja de la presencia de Dios, de la presencia divina. Caín mismo lo dice en el versículo 14, yo no le leí ese texto, pero Caín mismo dice, hoy me has echado de la tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia sin descansar jamás. Y así cualquiera que me encuentre me matará. Miren el miedo que tenía Caín. Dice que también vivió en el país de los vagabundos, ¿sí? Se fue a vivir a una ciudad, a un pueblo que en hebreo es not, pero que significa vagabundo. Así que Caín se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir a ese lugar que tiene ese nombre. Qué casualidad, ¿no? ¿Qué significa vagabundo? Las características de un vagabundo son que anda sin propósito, es inestable y vive sin paz. ¿Se lo repito? Un vagabundo es aquel que vive sin propósito, es inestable y anda siempre sin paz. Eso es un vagabundo. Y eso es lo que sucede cuando nosotros no ponemos a Dios primero. Y algo terrible también, todo lo divino se apagó en su descendencia. Estos hebreos, cuando les pasaba algo así fuerte que los marcaba, como para recordarlo por el resto de su vida, usaban esa situación para nombrar a sus hijos, para ponerle nombre a sus hijos. Así que un poco más adelante en la historia de Caín, él tiene un hijo y a ese hijo lo llaman Mehujael. ¿Qué significa ese nombre? Que todo lo divino se ha apagado. Todo lo divino se ha apagado. Terrible, ¿no? Todo por no llevar una buena ofrenda. Todo porque no quiso soltar lo mejor que tenía en sus manos para ponerlo en manos de Dios. Todo porque le dio a Dios algo del montón. Algo que no sé si le sobraba, pero era común y corriente. No era lo primero. ¿Quién se quedó con lo primero? ¿Quién se quedó con lo mejor? Obviamente Él. Cuando nos quedamos con lo que le pertenece a Dios, estas son las consecuencias de esa decisión. Conclusión esta noche. Quiero terminar esta noche con 2 consejos. Y que durante esta semana que estamos empezando, te tomes no un tiempo, varios tiempos. Si es posible, un tiempo cada día. Tus líderes te van a estar ayudando también en el grupo de crecimiento. A propósito, aquellos que nos visitan, quizás hoy por primera vez, sepan que todos aquellos que recién empiezan a participar en la iglesia, los esperamos todos los lunes a las 20 horas. Mi esposa y yo estamos ahí para orientarlos en la vida de la iglesia y ayudarlos también en todo esto que estamos enseñando. Así que mañana mismo, el lunes, si están por primera vez o segunda vez, pueden venir aquí y los vamos a estar esperando. Pero quisiera que esta semana trabajemos en estos 2 consejos. En primer lugar, el primer consejo que les quiero dar, que Dios sea primero.
Que Dios sea primero. Que Dios sea primero. Grabate esa frase. Y cuando tengas que decidir algo y te tengas que sentar ahí y viene esa pregunta, ¿y ahora qué hago? La respuesta sea, que Dios sea primero. Decidí primero por Dios. De lo que vayas a decidir, ¿qué es lo que va a honrar a Dios? ¿Qué es lo que va a dejar bien el nombre de Dios? ¿Qué es lo que va a exaltarle? ¿Qué es lo que va a extender su reino? ¿Sí? Sí, pero ¿se puede hacer eso con todo lo que me pasa a mí en la vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mira, aún algo tan sencillo como, por ejemplo, pagar una cuenta o no pagar una cuenta. Si la pagás y todo el mundo se entera que sos cristiano, ¿quién es honrado? Dios. Si no la pagás y todo el mundo sabe que sos cristiano, ¿quién es deshonrado? Dios. Entonces decidí para que la honra de Dios sea lo que se vea en tu vida. No importa lo que te cueste. Acordate, a Caín no es que Caín no la pensó. No es que Caín dijo, bueno, saco de acá y pongo. No. Él consideró que si le daba lo mejor a Dios, le iba a costar. Por eso no dio de lo mejor. Hay decisiones que nos cuestan, que son dolorosas, ¿sí? Pero que esta semana y el resto de tu vida siempre decidas que Dios sea primero. Amén. El poder de las primicias es la que nos libra del espíritu vagabundo. Acordate lo que significaba vagabundo, ¿sí? El poder de las primicias, porque nosotros determinamos de esa manera caminar con un propósito claro el resto de nuestras vidas. Poné a Dios primero. Si pueden, ayúdense esta semana. Mándense mensajes. Se deben mandar tantos mensajes ustedes por día, ¿no? Mándense mensajes, a la mañana primero. Que Dios sea primero, antes de que llegue el devocional que manda el pastor todos los días. Madrúguenme mañana, gánenme. Alguno que me sorprenda, ¿sí? Y mándense estos mensajes. Que Dios sea primero, que Dios sea primero, que Dios sea primero. Y llenemos nuestra mensajería de recordatorios de que Dios debe ser primero. ¿Amén? Segundo consejo. No te salgas de tu lugar de adoración. No sé si ustedes prestaron atención, pero ¿vieron el entorno en el que sucede el asesinato? ¿Sí? ¿Qué pasó con Caín y Abel? Llevaron sus ofrendas a Dios. En ese mismo instante, Dios se enoja con Caín. No sé si se lo dijo, no sé cómo fue, pero acuérdense que, su relación con Dios en aquel tiempo era un poco distinta a la que tenemos hoy, ¿no? No sé cómo fue que Dios se lo hizo saber. Caín se enteró de que su ofrenda había sido rechazada y Abel se enteró de que su ofrenda había sido aceptada. Caín vio que la ofrenda de Abel había sido aceptada. En ese mismo instante, por lo que dice la historia, su semblante decae. En ese mismo instante Dios le dice, ¿por qué cae tu semblante? Anda a buscar la primicia, me la pones acá y cambia todo. Así hubiese sido. Eso no lo dice la Biblia, pero podría haber sido así. ¿Sí? Termina esa conversación entre Dios y Caín, ¿y cómo sigue la historia? ¿Se dieron cuenta? Caín le dice a Abel, vamos al campo. Y en el campo sucedió el asesinato. Si Abel hubiese permanecido en su lugar de adoración, Caín no hubiese podido matarlo. Segundo consejo, nunca abandones tu lugar de adoración. Pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a luchar con cualquier tentación que te quiera sacar de tu lugar de adoración, que quiera desenfocarte, ¿sí? Nunca salgas de tu lugar de adoración para andar con los cainitas, ¿no? Con aquellos que quieren hacerte mal, porque Caín ya lo tenía decidido, ya lo había definido. No es que lo llevó al campo para, ver la naturaleza. No, lo llevó al campo con el propósito de aprovecharse de él. Cuidado con quién andamos, que no te saquen del lugar de adoración, porque fuera del lugar de adoración hay muerte. Unos años más adelante vemos una historia parecida con Abraham. Y ustedes saben bien que Dios le dijo a Abraham que se mueva, que deje todo y que se vaya a una tierra prometida, ¿sí?
Y Abraham, ya lo hemos hablado un montón de veces, no obedeció completamente y se llevó a su sobrino Lot. No tendría que habérselo llevado, y Lot termina siendo como un ancla en su vida, ¿no es cierto? Hasta que en un momento parece que Abraham por fin reacciona. Dios le dice: es tiempo de que te des cuenta de lo que está pasando en tu vida. Y entonces viene la definición de Abraham, y Abraham prefirió sacarse de encima a Lot antes de moverse de su lugar de adoración. Busquen la historia después, Génesis capítulo 13, por ahí, 14, ¿sí? Van a ver que Abraham está justo entregando una ofrenda cuando Dios le dice: ya está, es tiempo de que te separes. Entonces Abraham dice: no, yo no me voy a perder la oportunidad de que Dios me bendiga. ¿Cómo sigue la historia? Abraham le dice a Lot: bueno, Lot, nos tenemos que separar, decidí vos a dónde querés ir. Lot, obviamente, con la mirada humana, eligió el supuesto mejor lugar, ¿sí? Y se fue para ese lugar donde ya sabemos cómo termina la historia, ¿no? Terminó perdiéndose él y toda su familia. Pero Abraham se quedó, prefirió la adoración. Cuando Lot se va, Dios le habla a Abraham y le dice: muy bien, Abraham, ahora levanta tu mirada y hasta donde llegue la vista, todo eso es tuyo. Si Abraham hubiese salido de su lugar de adoración, nunca hubiese visto lo que Dios le tenía preparado. ¿No será que cuando nosotros no vemos lo que Dios prepara para nuestras vidas es simplemente porque abandonamos nuestro lugar de adoración? ¿No será que en algún momento, frente a algún negocio, alguna situación, alguna decisión importante de tu vida, en vez de quedarte un ratito más adorando al Señor, saliste para ver qué podías decidir con tu mente humana? Segundo consejo: no salgas de tu lugar de adoración. Mantén tu mente enfocada en adorar a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo, pastor, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, porque no necesitas estar cantando todo el tiempo. ¿Se puede adorar sin cantar o no? ¿Se puede adorar sin cerrar los ojos, sí o no? Puedes estar en medio del taller, de la oficina, de la escuela, donde estés, de viaje, donde sea, y seguir concentrado, con tu mente enfocada en adorar a Dios. Poné a Dios primero y nunca abandones el lugar de tu adoración. Cierra tus ojos, por favor. Porque antes de irnos esta noche, me gustaría que le des una respuesta al Señor. No me la vas a dar a mí, difícilmente yo pueda pasar por la casa de todos esta semana para ver qué están haciendo o cómo definieron. Y aún así podría alguno engañarme, pero delante del Señor, habla con Él. Y con Él, que conoce los corazones, decidí quién va a ser el primero. En una charla mano a mano con Él ahora, este momentito ahora, no vamos a cantar, solamente los chicos van a estar con la música suave aquí. Pero en esta conversación mano a mano con el Señor ahora, Él está sentado delante tuyo y está esperando tu respuesta a esta palabra. Conversá con Él y hacerle saber tu decisión. Quizás se la dijiste un montón de veces, probablemente ahora el Espíritu Santo venga y te recuerde unas cuantas veces también en que Dios, así todo, no fue primero en tu vida. Pedí perdón si tenés que pedir perdón. Declarate culpable, lo mejor que podés hacer, pero también agradecido porque ahora mismo Dios te está dando la oportunidad de que puedas volver a ponerlo a Él primero. Y hoy, otra vez, arrancar con una posibilidad de que tus prioridades se ordenen y que empiece a irte bien en todo asunto de tu vida. Creo que te va a servir, no sé, a mí me ha servido muchas veces levantar un poquitito la voz. No digo para que te escuche todo el mundo, pero un poquitito. Susurrar y decir: Dios, te pongo primero en mi vida. Te pongo primero en mi vida.
Alguno va a decir, bueno, pero si con que lo piense es suficiente. Si Dios puede leer mi pensamiento, seguramente. Sí, por supuesto. Dios puede leer tu pensamiento, pero el diablo no. Y en este momento el enemigo de Dios y enemigo tuyo, el que te está asediando para caerte encima como una fiera, como leíamos recién, él también tiene que escuchar cuál es tu decisión. Así que susurra un poquitito alto, es decir, Dios es primero. Es más, mira, algo que hemos aprendido últimamente y vamos a ponerlo en práctica ahora. Porque es cierto que a veces cuando decimos Dios, es una palabra como demasiado general, ¿no? Porque mi Dios puede ser Jesucristo, pero el Dios de otro puede ser otra cosa, otra persona. Así que mejor sí, Jesucristo es primero en mi vida. Jesucristo es primero en mi vida. Jesucristo es el primero en mi vida. Jesucristo es el primero en mi vida. Y determinate ahora no abandonar el lugar de tu adoración. Señor, decirle, Señor, no quiero salir de tu presencia nunca. Nunca. La conciencia de estar en la presencia de Dios siempre te cuida de pecar, te cuida de morir. Saber que Dios está al lado tuyo, que te acompaña a cualquier cosa que vayas a hacer durante el día. Esa conciencia de su presencia. El no salirte de esa presencia protege tu vida. Decidí ahora no salir nunca de tu lugar de adoración. Rechazá ahora toda tentación que venga del infierno. Si te sirve, te ayudo a orar. Decí en el nombre de Jesús, yo rechazo toda tentación. Yo dejo de lado todo deseo de mi corazón para que se haga en mí la voluntad de mi Padre Celestial, el que me creó y el que mandó a Jesucristo para pagar por mis culpas y para que así me vaya bien. En el nombre de Él, en el nombre de Jesús, yo decido poner a Cristo primero. Yo decido por su reino. Y no me voy a mover de mi lugar de adoración. Señor, escuchaste nuestra oración. Que tu Espíritu Santo la firme ahora. Que le ponga un sello para que no olvidemos esta decisión y para que caminemos conforme a ella. Y Señor, que cada vez que se manifieste la prioridad de Dios en nosotros, podamos comprobar qué fiel que eres. Aún hablárselo a otros, mostrarlo a este mundo, cuya prioridad en su corazón es muy diferente y sufre y hace sufrir a otros. En el nombre de Jesús, Jesucristo es primero. ¿Te tomarías unos minutitos más para adorarle antes de irte? Vamos a dejar que los chicos nos ministren unos minutitos nada más. Y después nos vamos a casa con esta firme decisión de que se manifieste la primicia, que se manifieste el reino en nuestras vidas esta semana que está empezando. Su Espíritu Santo que nos llene y que se haga su voluntad.